Presentamos un caso de corioamioitis por Neisseria gonorrhea. Historia clínica. Mujer de 29 años primigesta de 33 semanas que acudió a urgencias por sensación de hidrorrea con aguas claras desde hace una hora, sin fiebre ni otra sintomatología acompañante. Como antecedentes, solo presentaba una intervención quirúrgica de 10 años antes por condilomas cervicales. Los cultivos realizados en el primer y segundo trimestre fueron negativos y no se realizó cultivo vaginal rectal. La serología de toxoplasma, hepatitis B, C y VIH resultaron negativas. A la exploración ginecológica se observó una ruptura prematura de membranas, se solicitó sedimento de orina, cultivo vaginal y endocervical y pruebas analíticas, y se ingresó, indicándose tratamiento antimicrobiano con eritromicina 500 mg cada 6 horas durante 7 días vía oral como profilaxis. A las 48 horas estaba asintomática, febril, pero el análisis de control pareció una leucocitosis de 30.000 con 87% de neutrófilos y una proteína C reactiva de 7.7. Bajo la sospecha de corioamioitis se realizó una amniocentesis obteniendo 7.5 mililitros de un líquido ligeramente turbio que se envió a servicio de microbiología para examen microbiológico urgente y cultivo. El residente observó en una tinción de gran positivos, agrupados en pareja. El conjunto de guardia decidió realizar una tinción gran sin el colorante de contraste en el que no se observaron microorganismos. Se informó que la presencia de diplococos probablemente gran negativos con abundantes leucocitos. En el diagnóstico de corioamioitis se inició tratamiento antimicrobiano con una primera dosis de 2 gramos de ampicilina seguida de 1 gramo cada 6 horas y una primera dosis de 120 miligramos gentamicina seguida de 80 miligramos cada 8 horas. Esa misma tarde el paciente dio luz por un parto eutóxico con recién nacido de Agar de 7 de 9 al que se trasladó a la unidad de neonatos. El posparto transcurrió sin incidentes. A las 48 horas el servicio de microbiología informó que el cultivo de líquido amniótico era positivo a Neisseria gonorrhea. Se modificó el tratamiento antimicrobiano administrándose únicamente 1 gramo de ceftriaxona por vía endovenosa y posteriormente cefepime 400 miligramos vía oral durante 6 días. En el cultivo vaginal y endocervical se aisló el mismo microorganismo. Reinterrogando a la paciente explicó que 2 meses anteriores había tenido un exudado vaginal verdoso pero no maloliente. El neonato se le administró pomada de eritromicina ocular al nacer. Los cultivos de control obtenidos en el momento del parto, hemocultivo líquido cefalorraquídeo y exudado óptico, resultaron negativos. Fue tratado profilácticamente con ampicilina y gentamicina hasta conocer el cultivo materno, momento en el que se cambió a cefotaxima, evolucionando favorablemente. ¿Cuándo sospechar y cómo diagnosticar la corioamioitis? El diagnóstico se establece con 2 o más de los siguientes criterios: temperatura superior a 38 grados, leucocitosis con desviación a la izquierda, proteína C reactiva elevada, líquido amniótico purulento, tinción de gran con microorganismos más de 50 leucocitos por campo, glucosa inferior a 10, esterasa leucocitaria positiva, el feto con taquicardia basal. La corioamioitis se produce de más frecuente por vía ascendente, sobre todo tras ruptura prematura de membranas de 30 a 40%, por lo que se cabe prevenirla ante esta situación. ¿Cuáles suelen ser los agentes etiológicos más frecuentes de la corioamioitis? La corioamioitis puede ser un polimicrobiana, predominando los microorganismos de flora del tracto genital, enterobacterias, streptococos, bacterias anaerobios. Otros agentes menos frecuentes pueden ser los responsables de la infección de transmisión sexual, como Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium y Neisseria gonorrhea. En la tinción se observa diplococos gram negativos asociados a abundantes leucocitos. Se debe sospechar como primera opción Neisseria gonorrhea, que además puede cursar con formas asintomáticas en la mujer. ¿Cuáles son las características microbiológicas del gonococo y cómo se efectúa su identificación presuntiva? La mayoría crece muy bien en agar sangre y agar chocolate incubada 37 y con un 5-10% de CO2. A las 24 horas aparecen colonias pequeñas, blanco-grisáceas, brillantes, catalasa oxidasa positiva. En la tinción gran se visualizan diplococos gran negativos. La muestra genitales es conveniente sembrar siempre un medio de selectivo con antibiótico como el Treyer-Martin, donde también crecen otras especies del género Neisseria como Neisseria meningitis y lactámica.
La identificación bioquímica de la especie se puede realizar con el estudio de utilización de azúcares, glucosa, maltosa, lactosa y sacarosa y fructosa. Las técnicas comerciales como el API, NH o el BTEC2NH, Biomereux, complementariamente se pueden utilizar en una prueba de aglutinación de los antígenos capsulares. ¿Cuáles son las infecciones gonocócicas neonatales? La conjuntivitis gonocócica del recién nacido, Ophthalmitis onaноторum, es la más habitual, puede conllevar ulceraciones y perforaciones corneales, pudiendo llegar a causar ceguera sin tratamiento adecuado. La artritis y la sepsis neonatal son poco frecuentes. Otros cuadros clínicos más leves son rinitis, vaginitis e infecciones en lugares donde se obtienen muestras durante la monitorización de anteparto, abscesos del cuero cabelludo. La infección se produce por exposición en el momento del parto y suele manifestarse de 2 a 5 días del nacimiento. Una gonorrea durante el embarazo se asocia a aborto espontáneo, trabajo prematuro de parto, ruptura prematura de membranas y aumento de la mortalidad perinatal. ¿Cuál es el tratamiento profiláctico de la corioamiolitis una vez conocido el agente causal? ¿Cuál es el tratamiento de elección en este caso? La profilaxis de la corioamiolitis se realiza con objetivo de cubrir básicamente Escherichia coli y Streptococcus agalactae, generalmente con una combinación de ampicilina y gentamicina. Sin embargo, en los casos en que es necesaria una cesárea, se requiere la cobertura de anaerobios para evitar la endometriosis posparto, añadiendo clindamicina o metronidazol. En la infección genital por Neisseria gonorrea se utiliza dosis única de ceftriaxona de 250 mg intramuscular o cefixima 400 mg vía oral. En el caso de infección diseminada como en el que nos ocupa, la ceftriaxona 1 gramo día intramuscular, que a partir del segundo o tercer día se puede sustituir por cefixima vía oral hasta completar 10 días. El estudio de la sensibilidad antimicrobiana del gonococo aislado en este paciente se realizó por el método de discodifusión Muller-Bickhipton del 5% de sangre y estudio de concentración mínima inhibitoria, y la cepa fue resistente a ciprofloxacina con sensibilidad disminuida a penicilina y sensibilidad a ceftriaxona y amoxicilina, ácido clavulánico y espectromicina. La producción de beta-lactamasa por el método de ácido métrico fue negativa. Cabe recordar que hace falta diagnosticar en curso, contratar las parejas sexuales y al paciente.